En el momento en que mi marido me dijo que se iba, ni siquiera pareció avergonzado, se quedó en la cocina con el teléfono en la mano y lo dijo como si alguien mencionara que llegara tarde al trabajo. Tranquilo. Distante. Casi aburrido. Me voy a mudar esta noche. Por un segundo pensé que lo había oído mal. La tetera silbaba detrás de mí y el sonido llenó el silencio entre nosotros. ¿Por qué?, pregunté, exhaló lentamente, como si la pregunta en sí le molestara, porque estoy enamorado de otra persona. Esas palabras no estallaron como la gente imagina que es la traición. Sonaron con suavidad, casi con educación, y eso, de alguna manera, las empeoró. Observé su rostro, esperando alguna señal de culpa, confusión, vacilación. En cambio, vi algo más frío. Alivio. ¿Cuánto tiempo?, pregunté, cambió su peso y se frotó la nuca. Un rato. Esa respuesta me lo dijo todo. De repente recordé todas las pequeñas cosas que había ignorado. Las reuniones a altas horas de la noche. La forma en que mantenía el teléfono boca abajo. La distancia en su voz cuando hablábamos. Luego se le escapó su nombre. Su nombre es Vanessa. Lo dijo suavemente, como si le estuviera protegiendo de algo. De mi parte, asentí lentamente, absorbiendo la extraña calma que se extendía por mi cuerpo. Así que estás dejando a tu esposa, dije en voz baja, por una mujer con la que has estado saliendo a mis espaldas. Él no lo negó. No lo planeé así, murmuró. Ese fue el momento en que algo dentro de mí cambió. No es ira, ni siquiera desamor, solo claridad. Cogió una maleta del armario del pasillo y empezó a empacar sin mirarme otra vez, y mientras doblaba sus camisas como si nada extraordinario estuviera sucediendo, me di cuenta de algo que lo cambiaría todo. Mi marido pensó que se alejaba de una mujer impotente, no tenía idea de lo que acababa de empezar. Capítulo 2. Durante las primeras horas después de partir, la casa parecía irreal, el silencio no era pacífico. Era hueco, como si las mismas paredes estuvieran escuchando. Daniel se había llevado 2 maletas y la mitad de sus zapatos, pero el resto de su vida seguía desperdigado por todas partes. Su navaja estaba junto al fregadero. Su chaqueta colgaba del respaldo de la silla del comedor. No había planeado cuidadosamente. Ese detalle me dijo más de lo que sus palabras jamás podrían decir. Si un hombre realmente planea dejar a su esposa por otra, se prepara. Esconde dinero. Organiza documentos. Crea distancia mucho antes del anuncio. Daniel no había hecho nada de eso. Él simplemente asumió que podía alejarse y que todo se solucionaría solo. Me serví un vaso de agua y me senté a la mesa de la cocina. Mi mente reprodujo el momento en el que dijo su nombre, Vanessa. Intenté recordar si alguna vez había mencionado a alguien con ese nombre. Quizás un compañero de trabajo. Quizás alguien del gimnasio. Entonces otro pensamiento se deslizó silenciosamente en su lugar. Él nunca se disculpó, no para el asunto, no para irse, ni siquiera por la humillación de decirlo tan casualmente. Al darme cuenta, sentí una opresión en el pecho. Después de 9 años de matrimonio, él creía que yo simplemente absorbería el daño y desaparecería de su vida como un capítulo cerrado. Me puse de pie y caminé lentamente por la casa. Cada habitación guardaba fragmentos de nosotros. Fotos de vacaciones. Muebles por los que discutimos. La abolladura en la pared del pasillo de cuando nos mudamos, pero algo más se iba haciendo más claro a cada paso. No se trató solo de una traición, se trataba de arrogancia. Daniel creía que ya había ganado. Pensó que la historia terminaba con él saliendo por la puerta. Me detuve frente al espejo del dormitorio y estudié mi reflejo. Mis ojos estaban secos. Mi voz, cuando hablé en voz alta, sonaba tranquila. Estás cometiendo un error, susurré, pero ya no estaba hablando del matrimonio, estaba hablando de lo que Daniel acababa de poner en marcha. A la mañana siguiente me desperté antes del amanecer, no porque quisiera, sino porque mi cerebro se negaba a permanecer en silencio. La cama se sentía extrañamente grande sin Daniel a mi lado. Durante años, su alarma sonaba a las 6:30 todas las mañanas. Yo odiaba ese sonido. Ahora el silencio se sentía más pesado. Preparé café y abrí mi computadora portátil en la mesa del comedor. Una parte de mí esperaba encontrar algún mensaje suyo. Un mensaje explicando cosas. Algo incómodo y de disculpas. No había nada. En cambio,
Vi una notificación de nuestra cuenta de tarjeta de crédito compartida, un cargo de un hotel boutique en el centro, 2 noches. Me quedé mirando la pantalla más tiempo del que debía, así que ahí fue donde fue, no es un apartamento. No es la casa de un amigo, el hotel, lo que significaba que Vanessa probablemente tampoco tenía espacio para él. Ese pequeño detalle despertó en mí algo inesperado. Duda, no es mi duda su. Me lo imaginé en esa habitación de hotel, tratando de convencerse de que había tomado la decisión correcta, mientras todo a su alrededor todavía parecía temporal. Mi teléfono vibró. Por una fracción de segundo pensé que podría ser él, no lo fue, era mi hermana. Daniel llamó a mamá, decía su mensaje. Les dijo que se separan. Me recliné en mi silla, por supuesto que lo hizo. Primero controla la narrativa, haz que suene mutuo, escribí lentamente. ¿Qué dijo exactamente? Su respuesta llegó rápidamente, dijo que las cosas simplemente ya no funcionaban. Casi me reí, 9 años de matrimonio reducidos a una vaga sentencia que borró convenientemente su romance. Cerré la computadora portátil y miré por la ventana. Si Daniel quería reescribir la historia, estaba bien, pero las historias tienen una forma de revelar la verdad eventualmente, y justo me di cuenta de algo más. Daniel había cometido un error crítico, él pensó que dejarme significaba que era libre, en realidad. Acababa de eliminar a la única persona que lo había protegido de sus propias malas decisiones. Al tercer día, el impacto había desaparecido y algo más afilado lo reemplazó. Observación. Cuando un matrimonio se derrumba repentinamente, la gente espera caos. Lágrimas. Discusiones. Llamadas telefónicas dramáticas, pero lo que sentí en cambio fue una extraña claridad. Daniel me había subestimado. Esa constatación se hizo más clara cuando apareció la notificación del banco en mi teléfono. Había retirado una gran cantidad de dinero de nuestros ahorros conjuntos, no todo, solo lo suficiente para darse un colchón. Me senté en el sofá mirando el número, su arrogancia casi me impresionó. Ni siquiera había preguntado, no hay conversación. No hay discusión sobre la división de bienes, solo una transferencia silenciosa que probablemente asumió que no notaría inmediatamente, pero me di cuenta de todo. Daniel siempre había creído que yo era el emocional en nuestro matrimonio, el sensible, el perdonador. Estaba a punto de descubrir lo equivocada que era esa suposición. Abrí nuevamente mi computadora portátil e inicié sesión en cada cuenta financiera que compartíamos, fondos de jubilación, cuentas de inversión, la hipoteca. Durante años, Daniel insistió en gestionar la mayor parte porque entendía mejor los números. Solía aceptar esa explicación. Ahora examiné cada detalle con lenta paciencia. Lo que encontré no era ilegal, pero tampoco fue inteligente. Daniel había estado haciendo inversiones arriesgadas sin decírmelo. Varios de ellos ya habían perdido dinero. Mis dedos flotaban sobre el panel táctil. Esta información no fue venganza, aún no, pero fue apalancamiento. Y el apalancamiento cambia el equilibrio de poder. Mi teléfono vibró otra vez. Esta vez fue Daniel. Solo un breve mensaje, pasaré mañana a recoger el resto de mis cosas, sin disculpas. No había ninguna duda sobre cómo lo estaba haciendo, solo logística. Me quedé mirando la pantalla durante un largo rato antes de responder. Por supuesto. Luego colgué el teléfono, porque mañana ya no sería solo la esposa que él dejó atrás, yo sería la mujer que entendería exactamente lo vulnerable que se había vuelto. Daniel llegó a la tarde siguiente con la misma confianza despreocupada que tenía cuando salió. Él no llamó, él usó su llave. El sonido de la puerta al abrirse resonó por toda la casa mientras yo estaba sentada en la sala de estar esperando. Cuando entró, pareció sorprendido de verme allí. Pensé que estarías trabajando, dijo. Me tomé el día libre. Él asintió torpemente y miró alrededor de la habitación. El aire entre nosotros se sentía desconocido, como si fuéramos extraños visitando la misma casa. Voy a ser rápido, dijo. Se dirigió hacia el dormitorio, pero lo seguí, no discutir, solo para mirar. Daniel abrió cajones y sacó ropa sin mucho orden. Camisas, vaqueros, calcetines. Los metió en una maleta como quien prepara el equipaje para un viaje de fin de semana. Temporario, esa palabra seguía dando vueltas en mi mente. ¿Te quedarás mucho tiempo en el hotel?, pregunté casualmente. Hizo una pausa.
Solo hasta que aclare las cosas, me apoyé contra la puerta. ¿Y Vanessa? La forma en que sus hombros se pusieron rígidos respondió la pregunta antes de hablar. Tiene compañeras de cuarto, murmuró, así que la gran historia de amor que destruyó nuestro matrimonio ni siquiera incluía un lugar donde vivir. Interesante. Daniel cerró la maleta y evitó mi mirada. No quería que las cosas sucedieran así. Allí estaba de nuevo. No es una disculpa, solo una excusa disfrazada de arrepentimiento. ¿Qué es exactamente lo que no querías? Pregunté en voz baja. Ahora parecía frustrado, sentimientos heridos. Drama. Todo, asentí lentamente, deberías haber pensado en eso antes. La habitación quedó en silencio. Por primera vez desde que llegó, Daniel me miró con atención. Algo en mi voz había cambiado. ¿Qué significa eso? Preguntó. Lo miré a los ojos sin pestañear. Significa que la historia aún no ha terminado. Un destello de incertidumbre cruzó su rostro, y por primera vez desde que abandonó nuestro matrimonio, mi marido parecía ligeramente nervioso. Esa noche, después de que Daniel se fue nuevamente, me senté sola con un cuaderno y comencé a escribir cosas. Recuerdos, hechos, cada cuenta financiera, cada activo, toda deuda. La casa estaba a nombre de ambos, pero la mayor parte del pago inicial provenía de mi herencia después de la muerte de mi padre. Daniel siempre lo había planteado de forma diferente. Nuestra casa, decía orgulloso, pero legalmente, la verdad era más complicada. No me interesaba destruirlo. A pesar de todo, no quería ese tipo de guerra. Lo que yo quería era justicia, y la justicia requiere preparación. Alrededor de medianoche mi teléfono volvió a vibrar. Un texto de Daniel. Olvidé unos documentos en el cajón de la oficina. Los recogeré este fin de semana. Me quedé mirando el mensaje. Esos documentos probablemente eran los registros de inversiones. De repente se preocupó por ellos, lo cual significaba que sabía exactamente lo desordenadas que estaban realmente sus finanzas. Respondí simplemente, bueno. Luego cerré el cuaderno y me recliné en la silla. Algo más me había estado molestando desde que mencionó a Vanessa. La línea de tiempo. Los romances rara vez comienzan de la noche a la mañana. Crecen silenciosamente en espacios ocultos, lo que significaba que Daniel me había estado mintiendo durante meses, tal vez más tiempo. Abrí las redes sociales y escribí su nombre, Vanessa Cole. Le tomó menos de 30 segundos encontrar su perfil. Ella era más joven que yo, sonrisa confiada, fotos brillantes de fiestas y viajes a la playa. Desplazándome por las publicaciones, noté algo que me hizo apretar el estómago. A Daniel le habían gustado casi todas las fotografías del año pasado. Un año. Por un momento sentí que mi pecho estaba pesado, no por celos, de la realización. Mientras yo planeaba aniversarios y futuras vacaciones, mi marido ya estaba viviendo emocionalmente en otro lugar. Cerré la computadora portátil lentamente. Daniel creía que había elegido una vida mejor, una mujer más joven, un nuevo comienzo. Lo que aún no entendía era que las decisiones tienen consecuencias que se desarrollan lentamente, y su decisión apenas comenzaba a mostrar su verdadero costo. Pasaron 2 semanas antes de que Daniel me contactara nuevamente, el tiempo suficiente para que el impacto inicial de la separación se desvanezca en algo más práctico: trámites de divorcio, discusiones financieras, logística. Él preguntó si podíamos reunirnos para tomar un café. Los lugares públicos facilitan las conversaciones difíciles. Así que acepté. Cuando entré en el café, Daniel ya estaba allí. Parecía cansado, no devastado, simplemente desgastado de una manera que no había visto antes. Gracias por venir, dijo. Me senté frente a él. Por un momento ambos nos quedamos mirando la mesa, luego se aclaró la garganta. He estado pensando en cómo manejar todo. Esperé. La casa, continuó. Quizás deberíamos venderla y dividir el dinero. La sugerencia parecía razonable a primera vista, pero los ojos de Daniel volvían a evitar los míos, lo cual significaba que había algo más debajo de la frase. ¿Por qué tanta urgencia?, pregunté. Él dudó. Los hoteles son caros. Allí estaba, realidad, la escapada romántica que imaginaba ya había chocado con los costes cotidianos. ¿Y Vanessa?, pregunté. Él suspiró. Ella aún no está lista para vivir juntos. Observé su expresión con atención. Por primera vez desde la ruptura, Daniel no parecía seguro, sonaba inseguro. Después de eso la conversación se desvió hacia los números, saldos hipotecarios, equidad, plazos legales.
Pero debajo de cada frase podía sentir que estaba ocurriendo un cambio. Daniel esperaba que me enojara. En cambio, yo estaba tranquilo, calculado, y eso lo inquietó más que cualquier discusión a gritos. Finalmente se reclinó en su silla y me estudió. «Estás manejando esto extrañamente bien». Encontré su mirada. «¿Quieres decir que no te estoy rogando que regreses?» Parecía avergonzado. «No dije eso». «No», respondí en voz baja. «Pero lo pensaste». Daniel no discutió, porque ambos sabíamos que era verdad, y cuanto más tiempo permanecíamos sentados allí en silencio, más podía ver una nueva comprensión formándose detrás de sus ojos. Dejarme no le había simplificado la vida, lo había vuelto inestable, y la inestabilidad tiene una forma de propagarse a cada aspecto de la vida de una persona. Unos días después de la reunión del café, me reuní con un abogado. No porque quisiera venganza, porque quería claridad. La oficina olía ligeramente a papel y café, y la mujer sentada frente a mí escuchaba atentamente mientras le explicaba la situación. Cuando terminé, ella juntó las manos. «Tu posición es más fuerte de lo que crees», dijo con calma. Esas palabras no me sorprendieron, pero escucharlos en voz alta todavía tenía peso. La casa, la herencia. Las cuentas de inversión que Daniel había administrado mal, cada detalle inclinaba ligeramente el equilibrio jurídico. «A mi favor, ¿qué quieres del divorcio?», preguntó. Fue una pregunta sencilla, pero me obligó a enfrentar algo más profundo. No quería que Daniel fuera destruido, no quería que lo humillaran. Lo que yo quería era rendición de cuentas. «Quiero que se documente la verdad», dije lentamente. «Y quiero lo que es justo». El abogado asintió. «Eso se puede lograr». Cuando salí de la oficina, el cielo afuera estaba gris y se acercaba la lluvia. Estuve sentado en mi coche durante varios minutos antes de arrancar el motor. Una parte de mí esperaba sentirse triunfante, en cambio sentí algo más tranquilo: control. Durante semanas Daniel había actuado como si fuera el que dirigía la historia, el hombre que elige una nueva vida, el hombre que toma decisiones. Ahora el equilibrio había cambiado. No dramáticamente, aún no, pero suficiente para que pudiera ver más claramente el camino a seguir. Mi teléfono vibró nuevamente cuando salí del estacionamiento. «Daniel, necesito hablar», decía su mensaje, 3 simples palabras: urgente, inestable. Me quedé mirando la pantalla mientras la lluvia empezó a golpear contra el parabrisas. Cualquier cosa que quisiera decir ahora significaba que algo había cambiado, y tenía la sensación de que la vida perfecta que imaginaba con Vanessa ya estaba empezando a resquebrajarse. Cuando Daniel vino a visitarnos esa noche, no parecía el hombre que había abandonado con tanta confianza nuestro matrimonio. Parecía nervioso. Se quedó en la puerta por un momento antes de entrar. «No me quedaré mucho tiempo», dijo. Asentí hacia la sala de estar. Nos sentamos uno frente al otro como parientes lejanos. Durante varios segundos no dijo nada, luego se frotó las manos. «Vanessa y yo tuvimos una pelea». Mantuve mi expresión neutral. «¿Acerca de?». Exhaló lentamente. Ella no esperaba que las cosas se movieran tan rápido. Algo en la forma en que lo dijo me hizo comprender la situación inmediatamente. Daniel había dejado a su esposa esperando una transición sin problemas hacia una nueva vida. Vanessa esperaba algo mucho menos complicado. «¿Y ahora?», pregunté. Parecía avergonzado. «Ella cree que debería centrarme en el divorcio antes que en cualquier otra cosa». Casi sonreí. Esa fue la primera decisión sensata que cualquiera en esta historia había tomado. Daniel se inclinó ligeramente hacia adelante. «Solo quería que supieras que estoy tratando de manejar esto con respeto». La frase sonaba ensayada, cuidadosamente construido para hacerlo sentir razonable. Estudié su rostro en silencio. «El respeto hubiera sido honestidad antes del asunto», dije. Él se estremeció ligeramente, pero él no discutió. Por un momento la habitación se llenó de un pesado silencio. Luego dijo algo que cambió toda la atmósfera. «¿Me odias?». No era una pregunta defensiva, fue genuino. Lo pensé detenidamente. «No», dije finalmente. Esa respuesta lo sorprendió. «¿Por qué no?». Me recliné en la silla. «Porque el odio significa que todavía tienes poder emocional sobre mí». Daniel miró al suelo, y en ese momento, me di cuenta de algo profundo. Él esperaba que yo luchara por él. Para competir con Vanessa. En lugar de eso, me había alejado por completo, y la ausencia de esa batalla emocional comenzaba a hacerle cuestionar todo lo que había elegido.